pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Continuamos con nuestra serie en esta noche acerca del tema de los orígenes, creación o evolución. Sé que hay algunos que están con nosotros en esta noche que son nuevos y quizás se perdieron algunos de los mensajes anteriores. Entonces, permítame comenzar con un breve repaso. Voy a tratar de hacerlo breve y conciso porque tengo tanto y quiero decir tanto y me da gusto que tenemos una hora completa para decirlo en esta noche. Pero quiero comenzar diciendo esto, y creo que esto en cierta manera establece la premisa de todo lo que voy a decir. La evolución es una imposibilidad. Recordará que si usted entiende que no tenemos otra alternativa más que la creación, la evolución no puede ocurrir. Y hemos comenzado a examinar por qué hemos estado explicando la imposibilidad de la evolución, particularmente desde el punto de vista de la teoría de la información. Y les he estado diciendo que todo ser vivo tiene un código ADN. Todo organismo vivo tiene un código genético programado con la información exacta para producir, preservar y reparar ese ser vivo. Y no tiene menos de la información necesaria y no más de esa información necesaria. Los genes en todo organismo limitan ese organismo a lo que es. No puede ser menos de lo que es y no puede ser más de lo que es. No hay información genética para transformarlo en algo diferente de lo que es. La Biblia habla de todo tipo de cosas vivas que puede reproducir según su género. Y eso esencialmente está diciendo lo mismo. Pueden haber variaciones dentro de una especie, pero nada más que eso. La ciencia ha tratado de decirnos que la evolución es un proceso llamado mutación, que los organismos vivos tienen la capacidad de mutar. Simplemente significa cambiar. Pero necesita entender usted esto. Las mutaciones no cambian la naturaleza o el tipo de ningún organismo vivo. No lo hacen algo diferente de lo que es. Lo que las mutaciones involucran, y esto es importante, es siempre una pérdida de información existente. Nunca hay una ganancia de información. Las mutaciones nunca pueden añadir nueva información genética. Las mutaciones, por lo tanto, no ascienden, no van de manera ascendente a un proceso evolutivo. Las mutaciones no son un mecanismo para un proceso evolutivo ascendente. El Dr. Werner Gitt, un director y profesor del Instituto Alemán Federal de Física y Tecnología, respondió esta pregunta. ¿Puede nueva información originarse en un organismo vivo a través de mutaciones? Y esta es su respuesta, y cito, las mutaciones únicamente pueden causar cambios en información existente. No puede haber un incremento en información y en general el resultado de las mutaciones es algo dañino. Nuevas huellas para nuevas funciones o nuevos órganos no pueden surgir. Las mutaciones no pueden ser la fuente de nueva información. Fin de la cita. Los científicos honestos deben admitir que la vida entera tuvo que haber sido diseñada de manera individual por una mente inmensamente inteligente que programó todo. Ahora, cuando usted piensa acerca de la complejidad de esto, es absolutamente asombroso. Simplemente piense en el cerebro humano por un momento. El cerebro humano es más complejo que un 747, por ejemplo. Un 747 está hecho de 6 millones de componentes. ¿Puede imaginar un 747 evolucionando de una pila, de un montón de pedazos de metal? Es absolutamente ridículo. Entre más la ciencia vea la vida, más compleja se convierte. El cuerpo, por ejemplo, está constituido por trillones de células. En solo una de esas células, una de trillones, la cantidad de información genética en una de esas células se ha estimado que llena por lo menos 1000 libros de 500 páginas. Eso es para que opere una célula de trillones en un cuerpo humano. Y la mayoría de los científicos piensa que esta es una subestimación de la complejidad. ¿De dónde surgió toda esta información? Hacer de la evolución la respuesta es ridículo. Hacer que el azar sea la energía también es ridículo. Tan ridículo como para calificar que alguien haga un viaje a la institución mental. ¿Por qué entonces los científicos continúan promoviendo esta teoría ridícula de la evolución motivada por el azar? ¿Por qué hacen eso? Bueno,
El meollo del asunto es que lo hacen para tratar de evitar a Dios. Hacen eso para sacar a Dios de sus vidas, para evitar su ley, para evitar sus estándares, para evitar su voluntad, para evitar su palabra y para evitar su juicio en sus vidas. La evolución no es nada más de lo que Henry Morris, de manera tan apta, llamó la larga guerra en contra de Dios. La evolución es la expresión contemporánea de la larga guerra contra Dios. El Antiguo Testamento dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Eso es necio. No es racional rechazar a un creador. No es racional capacitar o darle facultad de poder al azar. No es racional asumir que un tipo de organismo vivo puede convertirse en otro. No es sabio rechazar la ley de Dios y la palabra de Dios y el Evangelio de Dios. Si no es racional ni sabio, entonces ¿por qué los hombres lo hacen? Y la respuesta es que los hombres lo hacen por su amor al pecado, porque aman el pecado y aman las tinieblas porque sus obras son malas. Se aman a sí mismos y aman su pecado y se rehúsan a adorar a Dios o someterse a su palabra o su ley. No reconocen las Escrituras. Y por cierto, las Escrituras nos muestran que lo que está en el mundo de Dios está en la palabra de Dios. Todo lo que conocemos acerca de la creación de la nada es lo que el Creador nos ha dicho, y el único lugar en donde nos ha dicho está en las Escrituras. La evolución es una guerra en contra de Dios. Es el tipo de lucha contemporánea, el ataque moderno contemporáneo en la larga guerra que Satanás ha llevado a cabo en contra de Dios. En 1989, el científico Henry Morris escribió un libro excelente llamado La larga guerra en contra de Dios. Y en ese libro él muestra el impacto de la teoría evolucionaria en el mundo. Y él revela el hecho irrefutable de que la creencia casi universal en la evolución que permea toda área del pensamiento humano ha afectado toda área de la vida humana. No solo cómo vemos el mundo físico, no solo cómo vemos las ciencias biológicas, ha afectado las ciencias sociales, ha afectado las ciencias de la conducta, ha afectado la psicología, ha afectado las humanidades, ha afectado las artes liberales, ha afectado la filosofía e inclusive ha afectado la religión. Citando a Henry Morris, él dice lo siguiente, y cito, la mentira de la evolución permea y domina el pensamiento moderno en todo campo. Y debido a que este es el caso, inevitablemente sigue que el pensamiento evolucionario básicamente es responsable por los desarrollos letales políticos y las desintegraciones morales y sociales caóticas que se han estado acelerando por todos lados. Fin de la cita. Y él continúa en su libro mostrando cómo todo, desde el genocidio a la fornicación, a la homosexualidad, al aborto, todos los asuntos que tienen que ver con la destrucción de la dignidad humana, no ver al hombre como hecho a imagen de Dios, al crimen, a las drogas, a todo lo demás es parte del resultado de un universo materialista humanista sin Dios. Entonces, dice Morris, la evolución no es nada más que la versión moderna del conflicto de todas las edades, la larga guerra en contra de Dios. La evolución es filosofía vacía, es engaño vacío, está diseñada para atacar al Creador y su gloria, niega su revelación gloriosa en las Escrituras, niega su autoridad sobre el universo del hombre, niega la dignidad del hombre, niega la imagen de Dios en el hombre. Es una fábula diseñada cuidadosamente. Es prácticamente adulterio religioso. Es la última abominación de la tierra producida por el padre de mentiras, Satanás. Ahora, si lo pudiera haber dicho más fuerte, lo hubiera dicho. Como puede ver, el mundo siempre ha creído al engañador. El mundo siempre le ha creído al mentiroso Satanás y se ha unido a él en esta larga guerra contra Dios, esta larga guerra de Satanás contra Dios. La historia de las naciones del mundo, la historia cíclica de cómo el mundo repite su mismo engaño, su misma destrucción, nos es dada en Romanos capítulo 1. Y quiero que lo veamos. Este es un capítulo muy conocido. Sé eso y no voy a quedarme ahí por mucho tiempo, pero necesito recordarle de este capítulo 1 de Romanos, versículos 18 en adelante, cómo presentan el escenario de la larga guerra contra Dios y cómo se lleva a cabo una y otra vez. Y lo que tiene usted aquí es la historia cíclica de lo que sucede en las naciones del mundo a lo largo de la historia del mundo. Y el versículo 18 dice,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, la verdad es obvia. La verdad acerca de un creador es obvia. La verdad acerca de un Dios que es una persona, porque somos personas, es obvia. La verdad acerca de un Dios que es moral, debido a que tenemos un sentido moral y una conciencia moral, es obvia. La verdad acerca de un Dios que ha establecido lo que está bien y lo que está mal es obvio, porque está en la médula, la esencia de nuestra vida. La verdad de que hay un creador, una primera causa para este efecto masivo llamado el universo es obvia, porque la racionalidad está entretejida, está diseñada, la causa y el efecto, y te lleva de regreso en últimas a la primera causa. Los hombres detienen la verdad. El versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y Él hizo eso al darles la razón. Y la razón dice, la razón en esencia, son patrones en esencia de causa y efecto. Cada vez que llevas a cabo investigación, trabajas en causa y efecto. Cada vez que llegas a entender un principio, lo entiendes porque hay una causa y efecto, hay una relación de causa y efecto. Hay una secuencia de cosas que llegan a una conclusión. Eso es racionalidad. Eso es razón. La razón es la capacidad de ligar las cosas y llegar a conclusiones correctas. Y Dios ha incorporado en la mente del hombre la facultad de razonar para que pueda razonar de regreso al hecho de que tuvo que haber una primera causa. Y eso lo lleva de regreso a Dios. Y entonces Dios es derramado en el corazón del hombre, como Romanos 2 dice, la ley moral escrita por Dios en el corazón. Y entonces en el versículo 19 dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 19 dice que es evidente dentro de ellos. Dios, de acuerdo con el versículo 20, el creador del mundo. Y puede ver usted la creación del mundo y ver sus atributos invisibles. Puede ver la creación y ver que Dios es poderoso. Puede ver la creación y ver que Dios es inteligente más allá de la comprensión. Puede ver la creación y saber que la mente de Dios es tan inmensa, tan vasta, tan compleja, tan infinitamente compleja, como para ser absolutamente incomprensible por nuestros cerebros limitados insignificantes. Puede ver la creación y puede ver que Dios ama la belleza y el orden. Puede ver la creación y ver que Dios tiene un toque delicado. Al mismo tiempo, tiene un toque poderoso, casi abrumador, que puede matar y aplastar. Y puede ver tanto acerca de sus atributos. Puede ver su bondad manifiesta en la lluvia y el sol y los rayos del sol y la comida que disfrutamos y la belleza del mundo que nos rodea. Y el amor que Él ha derramado en la vida y la maravilla del romance y la bendición de los hijos y el gozo que nos deja sin respiro, sin aliento de la aventura. Puede ver que Dios es un Dios de belleza y bondad y amabilidad. Tanto puede ser conocido acerca de su eterno poder y deidad. Tanto puede ser conocido, dice el versículo 20, que si usted no ve a Dios en esto y no llega a reconocerlo por quien es Él, usted no tiene excusa. La creación no tiene la intención de apuntarlo de regreso a una cosa de una célula en alguna sopa en el pasado. Tiene la intención de apuntarlo de regreso a Dios y tiene la intención de mostrarle todo acerca de la mente de Dios y nada acerca de un proceso evolutivo imaginario capacitado por el azar. Cualquier manera de pensar así, cualquier posición así, cualquier postura así, cualquier perspectiva así, cualquier perspectiva creacionista progresiva, cualquier perspectiva teísta evolucionaria, realmente le da un golpe a la intención de Dios en la creación de manifestar su gran poder. No es que Dios es un Dios unidimensional, como la evolución teísta nos dice, que en cierta manera lo echó a andar y después la evolución se apoderó del proceso. Eso no le da la gloria a Dios. Eso le da la gloria a la supervivencia del más fuerte, la cual es una perspectiva inventada por Carlos Darwin y sus amigos para explicar las apariencias cuando realmente no conocían las cosas que saben hoy que contradicen todo eso. Dios no es glorificado, Dios no es honrado cuando le damos a la evolución el crédito por la creación, cuando le damos a la evolución el crédito por la complejidad del universo, la complejidad del microcosmos más pequeño de la creación, o cuando le damos a la evolución el crédito por el macrocosmos de la creación.
Dios es honrado y Dios es glorificado cuando le damos el crédito por todo ello. El versículo 21 indica que la racionalidad y la moralidad están diseñadas, son parte de la esencia de la vida humana. La racionalidad y la moralidad nos llevan a Dios, es inevitable. Y entonces dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios. Digo, no había ningún otro lugar más que acudir a Dios, pero de manera típica lo que hacen es que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ellos prácticamente intercambian a Dios por la especulación incoherente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Se apaga la luz. Y profesando ser sabios, y consiguen sus doctorados en filosofía y escriben libros, y de hecho son necios. Se hicieron necios, necios, con una perspectiva torcida, imposible, incoherente, irracional. Y la llaman sabiduría y Dios la llama necedad. Y por lo tanto el versículo 23 dice, cambiaron, literalmente robaron la gloria del Dios incorruptible. Se vuelven del Dios incorruptible, del Dios sobrenatural, del Dios que es más grande que su creación, que está afuera de su creación, y en el lugar de Dios sustituyen una imagen en forma de hombre corruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoran la creación en lugar del Creador, dice el versículo 25. Cambian la verdad de Dios y creen la mentira de Satanás que perpetúa la larga guerra en contra de Dios y adoran y sirven a la criatura. Eso es lo que hacen los evolucionistas. Literalmente creen que la criatura es el creador, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Eso es exactamente lo que Romanos dice. Ellos tiraron, desecharon la sabiduría y aceptaron la incoherencia y la insensatez porque su necio corazón fue entenebrecido. Sus especulaciones eran vacías y futiles e inútiles porque le dieron la espalda a la única explicación racional para cualquier cosa, la cual era Dios, porque no querían que Dios los abrumara, los ahogara con sus estándares morales. Comienzan a adorar a las aves y a los animales y sirvieron a la criatura en lugar de servir al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y sabe usted qué sucede? Dios los entregó. Dios los entregó al pecado sexual, a la homosexualidad y a todo otro tipo de pecado que enlista en los versículos 28 al 32. Así es. Se hundieron en la profundidad de iniquidad horrenda. Esa es la historia real del lugar del que viene la evolución. Es parte de la larga guerra contra Dios. Y si tuviéramos tiempo, le citaría muchas citas de evolucionistas que hacen declaraciones blasfemas y burlonas acerca de Dios. Y no hay necesidad de escuchar eso. Por otro lado, la Biblia, de manera clara y repetida, afirma que Dios es el creador de todo, de todo. Permítame mostrarle esto, y voy a tomar algo de tiempo con esto, porque es tan importante que entendamos esto. Génesis 1:1 lo dice. No puede decir de una manera más clara o amplia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es claro e inequívoco. Juan 1. En el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora escuche esto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo puede usted decirlo de otra manera? No hay evolución. En Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche, nada que existe no lo creó Él. En Hebreos capítulo 11, un versículo conocido, por la fe. Esta es la única manera, no por el análisis empírico, por la fe entendemos. En otras palabras, usted tiene que creer la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En otras palabras, escuche esto, Dios habló y todo fue creado. Ahora escuche esto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ahí tiene usted una declaración absoluta que descarta de manera total la evolución. Lo que usted ve en el mundo creado no fue hecho de algún otro material, sino que más bien todo lo que usted ve en el universo creado por Dios fue hecho por Él de la nada, de la nada. Y eso es exactamente lo que dice en el libro de Génesis. Ese es un gran versículo. Hebreos 11:3. Colosenses 1:16, hablando de Cristo,
quien es el Dios creador. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quiere decir usted con eso? Observa cuántas veces las Escrituras repiten la palabra todas. Todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en los cielos, eso sería todo lo que existe en el universo, absolutamente todo. Y las que hay en la tierra, todo nuestro pequeño microcosmos, esta tierra, todo afuera de esta tierra y todo en esta tierra. Él lo creó, todo. Y escuche esto, visibles e invisibles. Puede ver una montaña, Él la creó. No puede ver el viento, pero Él lo creó. Puede ver un océano, Él lo creó. No puede ver una corriente eléctrica que atraviese el aire, pero Él la hizo. Visible, invisible. Y eso incluye a ángeles, eso incluye seres angelicales, llamados tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, repetido una vez más, fue creado por medio de Él y para Él. Digo, esto es claro, sin duda alguna. Conforme usted avanza a lo largo de la Biblia, es continua su afirmación de esta verdad. Deuteronomio 4, versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, Moisés dice, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, hubo un día en el que Dios creó al hombre sobre la tierra. Él no es la última parada en un proceso de múltiples billones de años de evolución. Hubo un día, sabemos que fue el sexto día, como Génesis lo dice, cuando Dios creó la tierra. En los Salmos, y no puedo llevarles a todos los salmos que exaltan a Dios como creador, pero el Salmo 104 es una buena ilustración de esto. Salmo 104, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Sabe una cosa? La perspectiva ridícula, irracional de la evolución solo trata de resolver la pregunta de cómo la vida se generó en la tierra. ¿Cómo esperan ellos? ¿Cómo es posible que esperen explicar cómo obtuvo usted un universo infinito? Dios lo extendió. Versículo 3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y note usted, continúa aquí, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Él hizo los océanos, Él hizo la tierra. El Salmo sigue así. Versículo 10 dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Él es el que hizo a los animales salvajes y a las aves. Él es el que hizo que creciera el pasto, versículo 14. Y así sigue hasta el versículo 24. Oh, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿No se le da crédito aquí a algún tipo de azar irracional? Versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Escuche esto. Hiciste todas ellas con sabiduría. Ahí está de nuevo esa palabra, todas. Y entre más sabemos de la ciencia, entre más conocemos en términos científicos, con mayor profundidad penetramos a los increíbles misterios de esta creación, y entre más sabio el Creador se vuelve. La tierra está llena de tus beneficios. Y continúa a hablar de el gran mar y amplio mar, en el cual ahí se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él, el gran monstruo marino, las grandes ballenas siguen así. Versículo 31, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Digo, todo es de Él. Él lo hizo todo. Nunca hay otra explicación para esto. Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos,
Alabadle, sol y luna. Alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y ¿qué? Fueron creados. El profeta Isaías habla del poder creador de Dios en Isaías 40, versículo 28. Hombre, este es un gran versículo. Subrayen este. ¿No has sabido? ¿Quiere decirle esto un mundo de evolucionistas? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su mente está tan lejos de nosotros que ni siquiera podemos comenzar a acercarnos a ella. De nuevo, Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová. ¿De qué Dios estás hablando, Isaías? Creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Siempre el Creador de todo. En Isaías 45, Isaías no ha terminado de honrar a Dios como el Creador. Versículo 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él está hablando de lo que va a hacer en la grande y gloriosa recreación de la tierra en el reino. Es su creación. Él puede hacer con ella lo que le agrade cuando Él quiere. Y versículo 9, una advertencia a los evolucionistas. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Observe el versículo 12, mismo capítulo. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Observe el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Malaquías, el profeta, enfatiza lo mismo. Dios es el Padre de todos nosotros. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? El hombre no es el fin de una cadena de evolución. Él es la creación directa de Dios como lo es todo lo demás. Marcos 10, versículo 6. Pero al principio de la creación, Jesús está hablando, varón y hembra los hizo Dios. Dios creó al hombre. Él no solo evolucionó. En Marcos capítulo 13, versículo 19, este énfasis es amartillado, y no les estoy dando todas las escrituras. Marcos 13, 19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. La creación que Dios creó una y otra vez, este énfasis se hace en las Escrituras. Lo vimos en los profetas del Antiguo Testamento y se los mostré ahí en el Evangelio de Marcos. Lo tienen en las epístolas. Efesios 3:9. Dios que creó todas las cosas. El apóstol Pedro, junto con Pablo, hace el mismo énfasis. Primera de Pedro 4:19. De modo que, Primera de Pedro 4:19, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Dios es nuestro fiel Creador. Y después, claro, quiero que pasen Apocalipsis, porque aquí es en donde, en cierta manera, todo se resume. Apocalipsis capítulo 4, y vayamos al cielo para ver qué es lo que el cielo piensa acerca de la evolución. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué?
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5 se hace el mismo énfasis. Dios, el gran Dios soberano, el creador, suya es la gloria, suyo es el poder, suyo es el dominio. Él es el que compró de Dios a hombres con su sangre de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y todo el cielo comienza a irrumpir con alabanza a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y allí en el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo. Y ahí está todo. No son cosas que evolucionaron, solo son cosas creadas. No dice toda cosa creada y todas las cosas que mutaron. No, sino dice, y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Esta es la redención de todo el universo creado. Pero vayan a Apocalipsis capítulo 10. Este es un capítulo fabuloso. Un ángel fuerte desciende del cielo. Pero el ángel, este gran ángel fuerte que desciende, y tiene un pequeño libro, el cual representa el libro que describe el juicio de Dios. Y el ángel, versículo 5, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Juan lo ve ahí de pie en el mar y en la tierra, indicando que el juicio de Dios va a caer sobre el mar y la tierra, como Apocalipsis lo señala, y el ángel jura por Dios e identifica a Dios. Versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y procede a identificar a Dios con esta declaración: que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Absolutamente claro. Ahora, finalmente, conforme avanzamos a lo largo de las Escrituras, Apocalipsis 14. Ustedes saben, cuando la tribulación venga, el tiempo de tribulación venga y los juicios terribles vengan volando, descendiendo del trono de Dios, puede ver la máquina de la guerra desarrollándose ahí en Apocalipsis 4 y 5, y la máquina de la guerra en el cielo comienza ahí a prepararse. Son términos similares a lo que vemos en Ezequiel capítulo 1, conforme la máquina de guerra de Dios que se movió en el pasado se va otra vez a activar para traer juicio en el futuro. Pero durante el tiempo en el que Dios derrama juicio, ese período de 7 años, particularmente en los últimos 3.5 años, al mismo tiempo el Evangelio va a ser predicado. Y va a ser predicado por 2 testigos mencionados en el capítulo 11. Y también va a ser predicado por los 144,000 judíos mencionados en el capítulo 7 más adelante también. Pero también hay otro gran predicador que se identifica en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Ha visto usted mensajes cuando está quizás en el juego de fútbol que son jalados por ese pequeño avión que vuelan y que tenían ahí ese anuncio? Y ha visto mensajes que también son colocados quizás al lado de un dirigible. Bueno, esa es la idea, pero no exactamente. Tiene aquí usted a un ángel que está volando a la mitad del cielo, y él tiene el Evangelio eterno para predicarle a aquellos que viven en la tierra, los moradores de la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es bastante emocionante. Si quiere conocer el Evangelio, simplemente mire hacia arriba. Y esto es lo que el ángel predica. Aquí está el Evangelio eterno. Este es el mismo mensaje que siempre ha sido predicado. Nunca ha cambiado. Temed a Dios y dadle gloria. Amados, ese es el mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Creador. Las buenas nuevas eternas es: teme a Dios y adoradle. Esas son las buenas nuevas de salvación, que Dios puede ser reverenciado y Dios puede ser adorado y Dios puede ser glorificado. El pecador puede venir y ser traído a una capacidad de conocer a Dios y adorar a Dios y glorificar a Dios a través del perdón de pecados. El ángel va a predicar el Evangelio eterno, y el Evangelio eterno es este: el Creador se ha vuelto nuestro Redentor. El Creador se ha vuelto nuestro Redentor. El mismo Dios que creó en el final va a estar trayendo juicio en anticipación
o en adelanto de su recreación. Esta es la identificación constante de las Escrituras de que el Creador es el Redentor, que el Redentor no es ningún otro que el Creador que creó absolutamente todo. No puedo dejar fuera Nehemías porque lo resume. Nehemías capítulo 9, versículo 5. Todos estos levitas se reúnen y dicen: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Escuche esto, aquí está la alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová. Así es siempre en las Escrituras, siempre. A Dios se le da crédito total y gloria total por la creación. ¿Cómo lo hizo? Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el aliento y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él simplemente habló, versículo 9, y fue hecho. Él mandó y existió, Salmo 33. Hay dos grandes pasajes en el libro de los Hechos en los cuales Pablo presenta esto de manera abundantemente clara. En Hechos capítulo 14, Pablo y Bernabé están predicando en el ambiente pagano en Listra, en donde la gente adoraba a los dioses típicos del día. Y le dicen a la gente en Hechos 14:15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué Dios? El Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fue en el Areópago, en Hechos 17, en donde Pablo se encontró con los filósofos. Ellos habían establecido un altar al Dios desconocido, solo en caso de que hubieran dejado a alguien fuera de su panteón de deidades. Y entonces él les dice, permítanme hablarles del Dios que ustedes no conocen. Les voy a contar de él, les voy a hablar de él. Versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ese es. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Sabe? Esta no es una declaración oscura, ¿o sí? Cada vez que usted llega a estos pasajes, es amplio y es exclusivo de cualquier proceso evolucionario. Dios creó todo y todo lo que existe. Dios creó. Las Escrituras de manera repetida identifican a Dios como el Creador. Ahora, con todo eso en su mente, regresemos a Génesis 1:1. Allí encontramos esta declaración simple. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, o cree usted eso o no lo cree. Dada esa declaración y la multiplicidad de otras declaraciones que le acabo de leer, si usted no cree esto, entonces tiene muchas otras cosas en la Biblia que no cree. ¿Y sabe usted algo? Realmente me cansa oír a los críticos que atacan la Biblia. Volaba ya tarde anoche y leí un artículo absolutamente ridículo en una revista acerca del apóstol Pablo que representaba de manera totalmente equivocada la palabra de Dios, lo representó de manera totalmente equivocada a él, en donde las teorías necias de los hombres que niegan a Cristo y a Dios fueron presentadas. Y hacen lo mismo con el libro de Génesis. En todo esto se presentan a sí mismos como eruditos religiosos. Y dicen, y cito, es algo muy bien conocido que el relato de la creación de Génesis necesita no ser tomado como historia literal, sino que es algún tipo de poesía hebrea que es alegórica. Fin de la cita. Bueno, si eso es verdad, entonces va a tener usted que alegorizar todos los demás pasajes que acabamos de leer. Pero así es como lo ven los eruditos. Bueno, no tomamos esto como historia literal, que Dios creó en 6 días literales. Esto es poesía hebrea. Douglas Kelly, quien ha escrito un libro absolutamente fenomenal, con el cual voy a estar endeudado de manera continua en esta serie, llamado Creación o Cambio, dice lo siguiente, y cito, muchos intérpretes bíblicos han tratado de evitar el conflicto obvio que existe entre una lectura
directa y clara del texto de Génesis y teorías naturalistas que se oponen acerca de los orígenes. Y lo han hecho al sugerir que Génesis capítulos 1 al 11, y especialmente los primeros 3 capítulos, son escritos poéticos en lugar de que sea historia cronológica. Esta posición es sorprendentemente común entre personas que generalmente dicen creer en la autoridad de las Escrituras. Fin de la cita. Bastante sorprendente. El gran erudito de Westminster Seminary, ahí en Filadelfia, realmente aprendí mucho de él a partir de sus escritos cuando era alumno. Edward Young, una autoridad francamente en el área de el hebreo y lenguajes cognados, lenguajes de la misma familia, responde a estas declaraciones de que Génesis capítulos 1 al 3 es poesía en lugar de que sea historia seria. Edward Young habló de la pregunta en su escrito, en su obra, ¿acaso es Génesis poesía o mito? Y esto es lo que dijo, y cito: para escapar de las declaraciones claras de Génesis, algunos evangélicos están diciendo que los primeros capítulos de Génesis son poesía o mito, por lo cual quieren decir que no deben ser tomados como relatos directos claros y que aceptar una posición así quita las dificultades. El adoptar tal posición, dicen ellos, quita todo problema con la ciencia moderna. Fin de la cita. Y después Young dice esto, y cito: Génesis no es poesía. Hay más relatos poéticos de la creación en la Biblia, tales como Salmo 104, ciertos capítulos de Job, y difieren totalmente del primer capítulo de Génesis. La poesía hebrea tiene ciertas características y no se encuentran en el primer capítulo de Génesis. Entonces, la declaración de que Génesis es poesía no es solución en absoluto. El hombre que dice yo creo que Génesis dice ser un relato histórico, pero no creo en ese relato, es un mejor intérprete de la Biblia que el hombre que dice creo que Génesis es profundamente verdadero, pero es poesía. Fin de la cita. Entonces, no nos den ninguna de estas tonterías, ninguna de estas aberraciones acerca de poesía. Simplemente diga que no lo cree. Ese es un mejor enfoque. Génesis 1 no fue escrito siguiendo las leyes de la poesía hebrea. Puede encontrar muchos pasajes en el Antiguo Testamento que lo son. Este no lo es. No hay usos de los tipos tradicionales típicos de paralelismo que ocurren en la poesía hebrea. Y Douglas Kelly dice, y cito: ninguna cantidad de esfuerzos exegéticos puede encontrar el menor indicio de poesía en Génesis capítulos 1 al 11 en los libros del Nuevo Testamento. Si fuera poesía, esperaríamos que los escritores del Nuevo Testamento asumieran que era poesía y lo trataran como poesía. Pero cuando usted lee a los escritores del Nuevo Testamento haciendo comentarios acerca de Génesis, es obvio que lo toman como historia. Fin de la cita. Henry Morris resume el uso del Nuevo Testamento del Antiguo de esta manera y cita: el Nuevo Testamento es aún más dependiente de Génesis que el Antiguo. Hay por lo menos 165 pasajes en Génesis que son citados de manera directa o indirecta en el Nuevo Testamento, por lo menos a los que se hace referencia. A muchos de ellos se hace referencia más de una vez, de tal manera que hay por lo menos 200 citas o referencias a Génesis en el Nuevo Testamento. Es significativo que la porción de Génesis, que ha sido el objeto de los ataques más fuertes de escepticismo e incredulidad, los primeros 11 capítulos, es la porción que tuvo la mayor influencia en el Nuevo Testamento. Existen más de 100 citas o referencias directas a Génesis capítulos 1 al 11 en el Nuevo Testamento. Además, se hace referencia a cada uno de esos 11 capítulos en algún lugar en el Nuevo Testamento, y cada uno de los autores del Nuevo Testamento se refiere en algún punto en sus escritos a Génesis capítulos 1 al 11. Cada autor del Nuevo Testamento. Por lo menos en 6 ocasiones diferentes, Jesucristo mismo citó de o hizo referencia a algo o a alguien en uno de esos 11 capítulos. 6 veces diferentes, incluyendo referencias específicas a cada uno de los primeros 7 capítulos. Además, en ninguno de estos ejemplos en donde el Antiguo o Nuevo Testamento se refiere a Génesis, se encuentra la más mínima evidencia de que los escritores consideraron los acontecimientos o personajes como mitos o alegorías.
Por el contrario, todos vieron Génesis como absolutamente histórico, verdadero y con autoridad. Fin de la cita. Gracias, Henry. Esa es buena información. Walter Brown hace una lista de unas 71 referencias del Nuevo Testamento a los primeros capítulos de Génesis y concluye, y aquí está su conclusión, y cito: todo escritor del Nuevo Testamento se refiere a los primeros capítulos de Génesis, todos. Jesucristo se refirió a cada uno de los primeros 7 capítulos de Génesis. Todos los libros del Nuevo Testamento, excepto por Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Segunda y Tercera de Juan, se refieren a Génesis 1 al 11. Todo capítulo de Génesis 1 al 11, excepto el capítulo 8, se hace referencia a todo capítulo de Génesis 1 al 11, excepto el capítulo 8, de manera específica en algún lugar en el Nuevo Testamento. Todo escritor del Nuevo Testamento aparentemente aceptó esos primeros capítulos como siendo históricamente precisos. Fin de la cita. Ahora, si usted regresa al libro de Génesis por un momento, el bosquejo de Génesis apoya aún más la historicidad de los primeros capítulos. Y en cierta manera voy a terminar con esto. Tengo lo mejor por delante aquí. Pero si usted bosquejara el libro de Génesis, capítulos 1 al 11, historia llamamos primitiva, capítulos 2 al 50, historia patriarcal. Allí es donde Abraham, Isaac, hasta José, Jacob y José. Tiene ahí la historia primitiva, creación, caída, diluvio, dispersión. Tiene la historia patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob, José. Está muy bien dividido. Nadie va a discutir que del 12 al 50 tenemos historia. ¿Por qué discuten que del 1 al 11 es historia? Realmente no quieren discutir que el diluvio no fue histórico porque hay tantas evidencias de él. No necesariamente quieren discutir que la dispersión, la Torre de Babel y las naciones y el idioma tampoco es historia. Tiene que haber alguna explicación para la diversidad de los idiomas y naciones. Con lo que realmente quieren discutir tiene que ver con los primeros 3 capítulos de Génesis. Y lo que más les preocupa es discutir con la creación. Ellos creen que la ciencia ha presentado su argumento y ha derrocado o ha destruido a la Biblia. Pero Génesis es historia. Historia primitiva, capítulos 1 al 11, historia patriarcal, 12 al 50. De hecho, rápidamente, esta es una lección rápida en Génesis. Observe el capítulo 5. La palabra generaciones es genealogía, historia. Capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Capítulo 25, creo que es el próximo. Y versículo 12, ¿sí? Estos son los descendientes de Ismael. Versículo 19, pero es la misma idea aquí. Estos son los descendientes de Isaac. Y así sigue. Capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú. Versículo 9. Estos son los linajes de Esaú. Y de nuevo se indica ahí. Capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Usted simplemente puede dividir este libro entero en registros históricos. Eso es lo que es. Si usted va hacia atrás, va de la historia de José a Jacob, Esaú, a Isaac, a Ismael, a Abraham, a Terá, a Sem, Ham, Cam, Jafet, Noé, Adán, Dios. Así es historia. Es ridículo cuando hay tantas declaraciones tan claras de que esto es historia, hacer de la historia realmente como algo que tiene que ver con mitos. Bueno, eso es suficiente. Hay más para la próxima vez. Oremos juntos. Fortalece nuestra fe, Señor, a través de esto y nuestra confianza en ti y en tu grandeza. Te alabamos porque eres el Creador Redentor. Eso es lo que eres, y así es como quieres ser conocido y adorado y glorificado. Te adoramos por tu creación y tu redención. Amén.